Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la presencia y la luz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo alumbren en esta noche que ya está avanzada y que el enemigo no quiere que usted y que yo vayamos a la vida eterna. Él no quiere que nosotros tengamos ese trono que él codició allá arriba y que fue expulsado y que precisamente es enemigo de Dios, y él quiere arrastrarlo al engaño e irse con él. Así que echemos mano de esta bendita palabra de verdad, de esta bendita palabra de Dios, para estar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, bendito hermano y bendita hermana. Que la gracia y la paz estén con ustedes y continuemos con la enseñanza número 11 de la epístola de los Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Ayer terminamos el 17, donde dice que la carne y el espíritu se oponen, que no hay comunión con las tinieblas y la luz, que no hay comunión con Belial y Satanás, los hijos del diablo terrenales y los hijos de arriba, los que estamos en la cruz. Entonces continuemos con el versículo 18. Dice: pero si ustedes, hermanos y hermanas, son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, recordemos, en el primer pacto, a todos los que han dado un seguimiento desde Romanos y parte de Gálatas, recuerde que la ley se introdujo cuando vino el pecado para darnos el conocimiento que por la ley ningún hombre se va a salvar, porque la ley se enseñoreaba en la carne cuando no teníamos el poder, cuando no teníamos el Espíritu Santo. Y que Dios preparó y se nos dejó esa plataforma para que entendiéramos que en este pacto, esta bendita ley, que era imposible en el primer pacto, practicarla y tenerla en el corazón y guardarla en el corazón, mediante la fe y mediante el Espíritu, pudiéramos en este pacto ser libres de esa ley que me esclavizaba y que me llevaba al pecado en la carne, y ser libres para practicar la cruz, para practicar la estatura de estar arriba, de caminar en el mar. Pero, fíjese bien lo que dice: pero si ustedes, hermanos, recuerden que Pablo, más bien Dios está exhortando en aquel entonces a los de Galacia, ya no están. Estamos hablando de los cristianos que se bajaron de la cruz, que quieren hacer las obras sin el Espíritu Santo y se frustran por no haber tenido fe. Ahora, Pablo los está exhortando a arrepentirse, ¿sí? Ahora dice: pero hermanos, si ustedes, en vez de estar en la carne, se arrepienten, toman otra vez su cruz, salen del engaño de los que los perturban y son guiados por el Espíritu, pero si son guiados por el Espíritu, no están ya bajo la ley. Y esta es una bendición. Porque recuerde que estar bajo la ley es una maldición. Porque es frustrante. Ya le he puesto yo ejemplos. Yo espero que vaya entendiendo, ¿verdad? Que a mí la ley me causa molestia, me causa enojo si no tengo el Espíritu Santo. Por eso yo le digo que es normal que un cristiano que anda en la carne, cuando se le hable de sacrificio, cuando se le hable de dejar por servir a Dios de tiempo completo, pues es lógico. Esa es su naturaleza y no entienden la bendita palabra. Es por eso que por fe andamos, y la fe es tomar mi cruz, y la fe es entregarme a Dios para estar arriba. Ahora, ¿a dónde me va a guiar el Espíritu Santo? Bendito hermano. Es muy importante esta bendita pregunta también, ¿verdad? Yo algunas ocasiones siempre he dicho: a ver, hermano y hermana, referente a este tema, que a los que se oponen dicen: no, es que Dios sí hizo las escuelas, es que Dios hizo el trabajo, es que eso no está mal. Ok, hermano, vamos a ver, pongámonos a meditar. Si Dios, en este 2023, abril, que ya estamos en abril, estuviera aquí en forma humana, Dios, que se convirtiera de ser espiritual a forma humana y bajar aquí, ¿qué estaría haciendo?
¿Qué haría? ¿Qué haría Dios? Si viniera por, no sé, 1 año, 2 años, ¿qué haría? Bueno, igualmente yo le pregunto, si Cristo volviera a venir, que va a venir, pero no como lo conocimos, viene con poder, viene espiritualmente, pero si Cristo volviera a nacer en carne nuevamente y su Padre lo mandara, ¿qué haría? ¿Qué estaría haciendo? Ahora bien, si usted tiene a Dios adentro y si yo tengo a Dios adentro, el fruto, si usted contestó que Dios estaría trabajando, estaría yendo por su creación, estaría rogando, estaría exhortando, estaría amonestando a los de su pueblo, estaría diciéndoles, estaría llorando, usted contestó bien. Entonces, un instrumento que tiene a Dios, si somos instrumentos y Dios está en uno, ¿a dónde me va a guiar? A estar en la cruz, fuera del mundo. Imagínense, vamos a suponer que Dios estuviera aquí y me dijeran, oiga, Dios está ahorita en México o en Estados Unidos, etc. Y le dan la dirección y usted va corriendo y le dice, oiga, señor, véngase, mire, aquí lo invito a trabajar, hay dinero, o lo invito a una fiesta, o véngase, vamos a comer, o mire. ¿Qué va a decir? No, yo tengo otra comida que hacer. Yo tengo otras cosas. Entonces, de igual manera entendamos, hermano y hermana, mire, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿A dónde nos guía? Nos maltratan, nos dicen, nos insultan. Gloria a Dios, gloria a Dios. El privilegio es que Dios nos guía a la cruz, nos guía a amar, nos guía a predicar la verdad. Ahora, si somos guiados, nos saca del mundo. Como yo le digo, en el Éxodo, ¿a dónde los quería guiar Dios? ¿A Egipto? ¿A dónde los guiaba esa nube y ese fuego, esa columna de fuego de noche? ¿A dónde los quería guiar? A la tierra de Canaán, a la tierra de prometida, a alejarlos de Egipto, a sacarlos totalmente de Egipto. Pero no se dejaron guiar y murieron en el desierto. Claro, ahí hay mucha enseñanza profética también de la carne, de la idolatría, concordando con todo esto que estamos viendo. Ahora, pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. ¿Por qué? Porque si Dios hizo esta ley y Dios está dentro de mí, oye hermano, Dios es santo, santo, santo. Esta ley es un alimento, esta ley es una bendición, esta ley, Dios es tan perfecto y tan grande que esta ley es una riqueza y que únicamente seres espirituales la pueden practicar. Ahora, dice aquí, fíjese bien, vamos, o Dios nos va a poner el ejemplo en este capítulo 5, como también nos los puso en Romanos y nos los ha venido poniendo con parábolas como los patos. Nos va a poner el ejemplo cómo se puede identificar un cristiano que es de Cristo, que es de Dios, que es espiritual, o uno que anda en la carne. Va a hablar de estos dos tipos de cristianos. Recuerde, Dios no juzga al mundo. Recuerde, la palabra es para aquellos que se jactaban de ser cristianos, de conocer a Dios y que querían circuncidar en el prepucio a los que tenían libertad, a los que se habían bautizado. Recuérdenlo bien, como una sombra y una profecía. Ahora dice, y manifiestas es que el que ve, el que tiene vida, el que es espiritual, se puede dar cuenta de un verdadero cristiano o de un falso cristiano porque tiene vista y Dios se lo manifiesta. Fíjense, porque manifiestas, dice, son las obras de la carne. Y empezamos, ¿qué son? Empezamos. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Primero vamos con el adulterio. El adulterio, bendito pueblo de Dios, en la Biblia es aquel que ya está casado y tiene un compromiso de matrimonio, un pacto establecido por Dios, y o la mujer se acuesta con otro hombre o el marido con otra mujer fuera del matrimonio, se le llama adulterio. Fornicación
es aquella persona que todavía no tiene el pacto del matrimonio, pero que tiene un sexo, una relación antes del matrimonio. Eso era en el Antiguo Testamento, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El día de hoy, el adulterio es a todos aquellos, como este su servidor, que ya fui desposado por mi Señor para ser esposa suyo, para que Cristo Jesús sea mi marido. Es aquel que alcanzó el segundo bautizo y alcanzó la estatura del varón perfecto, alcanzó el llamado de Dios para consagrar su vida a Cristo y jamás ir a la mesa de Satanás, ni atender a la voz de Satanás. Porque si yo, como esposa de Cristo, como su mujer que me puso a cargo para dar hijos, para multiplicar, y toda la iglesia, cualquiera, si usted ha llegado a esa estatura, no, la gloria es de Dios, bravo, yo lo felicito por el sacrificio y por la credulidad y por la fe que tuvo, hasta ahí nada más. Ahora bien, el que yo, como muchos, que alguna ocasión tuvieron una estatura espiritual, fueron iluminados y llegó el amante a ofrecerle riquezas, poder terrenal y los sedujo, entonces adulteraron. Entonces, hoy es espiritual, porque yo le digo una cosa, una persona que verdaderamente es cristiana, digo, también a esas cosas que también es ilícito, porque también si yo estoy casado, oiga hermano, si yo no estoy en el mundo, ¿cree que voy a engañar a mi esposa? No, tengo el fuego de Dios, digo. Y ahora, ¿es peor engañar a Dios que engañar a mi esposa? Y la fornicación. Entonces la fornicación viene para los discípulos que no han alcanzado, que tienen las arras del Espíritu, tienen el compromiso, porque en cuanto fueron llamados y se bautizaron y tomaron su cruz, bien, fue puesto el anillo de compromiso para guardarse sin mancha y sin tacha hasta que llegue el día en que tengan un crecimiento y tengan el vestido blanco y entonces se desposen con Cristo, que es lo que vimos en Gálatas, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Dios. Entonces ya pasaría a ser el cuerpo de Cristo, ya pasaría a ser un consiervo de nosotros. Pero mientras esté discipulado, si regresa atrás, se llama fornicación. Y también, vuelvo a repetir, en el cristianismo, tener yo una hija y tener un hijo que no esté casado y en la carne tener también esa inmundicia es un pecado muy grave para Dios, pero más el espiritual. Entonces, aquí estamos hablando de la espiritualidad. De hecho, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para fortalecer esta enseñanza a los que han leído la bendita palabra de Dios, la bendita palabra de Dios habla de eunucos desde el Antiguo Testamento. Y un eunuco en el Antiguo Testamento era un ser, hombre, que había nacido o mal del miembro masculino, o bien que se hacía eunuco castrándose y lo ponían a cargo de doncellas. Ahora, el eunuco era imposible porque las doncellas que tenían los reyes eran extremadamente bellas, tanto de figura como de cara. Todo con una sombra, porque yo acomodando lo espiritual, todo esto viene en el Antiguo Testamento. Entonces, el eunuco, por más que quisiera, pues no podía. Ya representando proféticamente Dios, que en el bautizo y en el discipulado, yo me hice eunuco mediante el fuego de Dios, para que el fuego de Dios quitara mi miembro, que es la carne, los deseos de la carne, y cuidara a doncellas, cuidara a los que llama. Porque cada que se bautiza alguien,
es puro, sale sin pecado, sale virgencita. Y yo tengo que cuidar como eunuco. Pero entonces no tengo que tener ese deseo de adulterar al mundo. No tengo que tener ese deseo de la carne. Es maravillosa la palabra. Nada más que sabe que, hermano y hermana, solamente teniendo el Espíritu y estando en la cruz, la palabra se puede entender y puede concordar armónicamente. Y la podemos entender el por qué Dios dejó el Antiguo Testamento como una sombra para darle gloria y entender la grandeza que hoy tenemos. Bueno, entonces, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Ya expliqué, yo, un pastorcito que se diga que es pastor o que es sierva, que dé la palabra y que no esté en la cruz y que tenga negocios en el mundo, que se junte con gente del mundo, que su habla después de la palabra sea del mundo y sus pensamientos del mundo, pues obviamente está adulterando, no está consagrado, está queriendo servir a dos señores, ¿no? Porque al final de cuentas el adulterio es estar con mi esposa y estar con la vecina. Y fornicación. También si yo veo un discípulo que no tiene un crecimiento espiritual, pero se congrega y todavía no llega a la estatura del varón perfecto, pero está teniendo amistad con la carne y con las cosas del mundo, pues está fornicando. Claro, bendito hermano y bendita hermana, a los que tuvieron conocimiento y se dejaron engañar, porque lamentablemente hay muchos que ni conocimiento tuvieron. Dice también aquí que son adulterio, fornicación, inmundicia. Bueno, ¿qué es la inmundicia bíblicamente? Mira, hermano y hermana, todo lo que trajo Satanás, todos los deseos de la carne, es inmundicia. Voy a tocar dos versículos muy conocidos en Pedro y en Proverbios. La palabra de Dios dice que la puerca, después de lavada, esto quiere decir, cuando se bautizó y fue limpia, regresa al cieno, al lodo, a la porquería, a revolcarse. El mundo, todo lo que va a desaparecer, todo lo que no es incorruptible, todo lo que va a ser quemado, ese es inmundicia. Igual, el perro vuelve a su vómito. Otra, Pablo decía, ¿por qué ahora todo lo estimo por inmundicia? ¿O por basura? Todo lo estimo. Todo el mundo, todo los mensajes, todo lo estimo como basura por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todo, bendito hermano y bendita hermana, lo que trajo Satanás, todo lo que me quite tiempo para entregarme, a adorar a Dios y a derramar mi sangre y amar a mi prójimo, todo me mancha. Todo, acuérdese bien, hay una cita donde Pablo decía también que él trabajaba para presentarlos como una esposa virgen el día que Jesús regresara, con un vestido blanco sin mancha, como una esposa sin mancha. Y el vestido es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un representante tiene que cuidar ese vestido que nos vino a poner Cristo Jesús blanco para no mancharlo, que es el mundo, que me hace inmundo, que me contamina. Ahora, fíjense, ahí está. Entonces, estamos hablando ya creo que me expliqué lo que es inmundicia. Dice entonces, manifiestas son las carnes que son adulterio por inmundicia, lascivia. Lascivia bíblicamente, si usted lo busca en el diccionario bíblico, son apetitos de la carne, pasiones de la carne, ansiedad, deseos también sexuales. También lo cataloga así la Biblia o el diccionario bíblico, pasiones desenfrenadas. Entonces, bien,
Recordemos que este fruto puede venir porque contesté el Espíritu Santo, porque estamos hablando de las obras de la carne. Porque el Espíritu Santo me quema mi carne y me quema todo ese fruto. Porque yo le digo algo, yo tendré quizás una concupiscencia y un deseo, pero no el apetito de la desesperación de cambiar mi primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú, que estaba hambriento, que tenía apetito, porque plato de lentejas en esa enseñanza de Esaú y luego del pueblo maldito de Edom, fue porque Esaú vendió su primogenitura por un deseo de la carne desordenada. Ya profetizando bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, estos tiempos. Entonces, se nos ha dado un fuego, pero hay muchos que cuando viene Satanás y le pone un deseo y le pone, no tienen fe. Como ya le dije, ¿cuáles son los cristianos de carne? Los que no pudieron dejar y sacrificar lo que Dios les pidió mediante el fuego de Dios. Ahora, todo eso son obras de la carne, son manifiestas, es inmundicia, porque todo lo del mundo me contamina. Y la lascivia son apetitos, vuelvo a repetir, apetitos carnales, apetitos y deseos de la carne, que no los puedo yo controlar. Bueno, dice aquí entonces, idolatría. Estoy explicando, bendito hermano y bendita hermana, coma por coma. Recuerde que yo me puedo detener en cualquiera de estos y hacer una enseñanza por lo menos de 3 o 4 días, 5 horas o 6 horas, con una, para mostrar lo que es lascivia, para mostrar lo que es adulterio, para mostrar lo que es fornicación, pero hablando espiritualmente. Yo le resumo, pero ahí están los contactos siempre. Digo, no me voy a desviar porque, pues, ahora sí que por estos medios aparece la epístola de los Gálatas y yo la tengo que resumir, pero todo lo que le estoy diciendo se lo puedo enseñar personalmente o por vía telefónica. Ahí están los contactos, como siempre le he dicho. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, la idolatría. La idolatría viene de ídolo. Y ídolo era un dios o eran dioses que la gente tenía en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Como en Egipto, como en Babilonia, como en Siria, como en la tierra de Canaán, los filisteos, con Dagón, y vaya, muchísimos dioses que vienen exaltados como Moloch y muchos otros en la Biblia, Acera, Astarte, etc. Entonces, ¿qué representaban esos dioses y esos ídolos como una sombra de lo que iba a venir hoy? Porque hoy Egipto y Babilonia, que representan simbólicamente al mundo en este nuevo pacto, a lo que trajo Satanás, pues ahora sí que está lleno de dioses. Y Dios es aquel ser a quien se le da la vida y a quien se le pone la confianza. Eso es una adoración. Así que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El fútbol, yo he conocido gente. Yo conocí, por ejemplo, a Javier Aguirre, que aquí en México y en la calle donde yo nací, pues él nació aquí en México, ¿verdad? Que fue, usted debe saber quién es, que su Dios, su vida, siempre, porque yo lo veía pasar siempre, no lo juzgo, estoy poniendo ejemplos, yo lo veía pasar siempre con sus tacos todo el día en el gimnasio, todo el día en el campo, todo el día. Ahora es muy reconocido, millonario, pero fue su ídolo, fue su Dios. Muchos de ellos dicen, yo no puedo vivir sin el fútbol, o yo no puedo vivir sin el deporte, o yo no puedo, no sé, hay muchísimos dioses, o yo no puedo vivir sin mi trabajo. He conocido gente también adulta que cuando la jubilan dicen, no, yo me muero, yo no, y buscan y ven y quieren un trabajo. Bien, son sus dioses, entregan sus vidas. Igual el internet,
el Facebook, todo lo que el ser humano adore y le dé tiempo y no tenga tiempo para el Dios verdadero, para Cristo, para el Cristo Jesús verdadero, y no tenga tiempo, es porque no ha dejado ídolos. Y en un ídolo también se pone la confianza, porque yo vuelvo a recalcar y vuelvo a tocar el tema. Si yo no mando a mi hijo a la escuela, si yo mando a mi hijo a la escuela, es porque yo sé que eso es un ídolo, es un Dios, una profesión, un diploma, un título, un reconocimiento y una enseñanza dado por hombres y no por Dios, para que mi hijo asegure un futuro y dedique su vida completa a ese ídolo. Entonces, ¿cuántos ídolos, si es que va entendiendo, hay en Egipto, que hoy es el mundo? Pues si uno no me gusta, me voy con el otro. Si otro no me gusta, me voy con el otro. Si otro... Hay miles de ídolos que Satanás tiene. Yo le digo, por ejemplo, alguna representación para que pueda entender la sombra de lo que iba a venir. La Biblia habla de un dios llamado Moloch, de otras naciones que estaban en esos tiempos de los hebreos, en donde tenía una boca enorme y le ponían fuego y le abrían con una especie de mecanismo cuando le iban a ofrecer sus víctimas, sus ofrendas. Era una estatua grande, ¿verdad? Mecánica, que abría la boca y le ponían fuego y le ofrecían niños y niñas en sacrificio. Todo como una sombra, porque Moloch sigue existiendo el día de hoy. ¿Sí? Si yo a mi hijo no lo instruyo desde pequeño, como estaba escrito desde el primer pacto, que los hebreos tenían que instruir a sus hijos y a los 12 años tenían que aprenderse el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora usted vea a los niños cristianos, ¿conocen la Biblia? Le dirán un versículo 2, pero no tienen conocimiento de la Biblia, menos los padres. Ahora, ¿qué es que los echen a Moloch? El fuego de Satanás devora el espíritu y aviva la carne. Hoy Moloch son las escuelas, ahí están echando a sus hijos, órale, al fuego. Y ven el mundo cómo están las escuelas, cómo hay matanzas, cómo hay bullying, cómo hay odio. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y desprecian el tiempo que nos dio Dios tan corto para aprovecharlo e instruir, primeramente yo y también a los que me rodean, con gran temor para la vida verdadera, para la vida venidera. Entonces, yo le digo, hay muchos dioses el día de hoy, eso es idolatría. Idolatría es aquel cristiano que no pudo dejar cuando le llamó Dios después de un tiempo, no en el principio, porque yo he tocado ese tema, no a un llamado, no a un niño, Dios le va a decir déjalo todo, no, debe de darle una forma, debemos de tener paciencia, debe de tener un crecimiento y mediante la fe y mediante el poder ir sacrificando lo que Dios le va pidiendo, pero llega un tamaño y llega una estatura en que Dios va pidiendo más y más y más. Y hay gente que no puede dejar un ídolo. Hay gente que está moldada a un Dios que no se puede desprender de él. Esos son los cristianos de la carne. Sea un trabajo, sea las escuelas, sean fiestas, sean familias del mundo, sea el habla del mundo, sea cualquier cosa, son ídolos. Entonces, bien, dice idolatría. Ahora, número 2, hechicerías. Mira, hermano y hermana. No habla de Walter Mercado, bueno, ya murió. No habla de las brujas, no habla de los que con una bola de cristal le adivinan el futuro. No. Hay dos seres que traen al ser humano bendición o maldición. Nada más, no hay más. Todo proviene de Dios
y del poder que le delegó Dios a Satanás, para los que no creen, que es maldición. Y recuerde lo que dice la palabra, que Satanás engaña al mundo entero. Y engañar es tenerlo hechizado, es tenerlo como conocemos aquí en el mundo, con brebajes, con hierbas, o no, que los tiene idiotizados y los tiene. De hecho, hay una cita en Ezequiel 38, creo que es 38 el capítulo, si no me equivoco, en donde habla de los falsos representantes proféticamente que iban a venir, que ponen vendas mágicas en las manos y que tienen poder para hechizar mediante el poder de Satanás, mediante la sabiduría de Satanás, mediante la mentira, mediante las palabras persuasivas, como estaba este pueblo ya casi engañando a los Gálatas, como también dice en Timoteo, vendrán muchos que engañarán y apartarán de la verdad a muchos y les rascarán el oído y se volverán a puras fábulas. Entonces, hay un poder del adversario que hechiza con la palabra de Satanás. ¿Por qué? La palabra de Satanás se conoce como espada también. La espada, esa es la batalla que tenemos. Porque la espada que Dios me ha dado es más poderosa que la de Satanás. Porque cuando uno llega a una estatura del varón perfecto y tiene la palabra en el corazón y viene Satanás por medio de un falso representante a querer engañar y a querer, pues sacamos como Cristo Jesús le tapaba la boca a los fariseos, como David le tapaba la boca al león. Pero cuando no tiene uno conocimiento y cuando uno le gusta que le rasquen y se disfraza Satanás de ángel de luz y sus ministros se disfrazan de ángel de luz, fíjese bien, ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, hay un poder que los hechiza y que se quedan ahí sin darse cuenta. En pocas palabras, no viene esa palabra, pero para que embrujados. Son simbolismos que Dios utiliza. Satanás tiene que... ¿Se acuerda qué dijo Pablo aquí a los Gálatas, por ahí por el versículo 2? ¿Quién nos fascinó? Pero me maravillo de qué tan pronto se han alejado del que los llamó por la fe y por la gracia para seguir un evangelio diferente. Me maravilla. Luego dice, ¿quién nos fascinó? Ahí está, a los que han dado un seguimiento aquí en Gálatas. Entonces, Satanás tiene poder. Sí, yo conozco gente que hubo aquí, gente que lloraba, gente que decía amén, y ahorita están hechizados. Y se molestan cuando se le hermano. ¡No! Bueno, está bien. Ya. Ahora, manifiestas son que estos tienen poder para apartar, para convencer a muchos cristianos que habían huido de la fornicación, pero que los engañan y los vuelven. Hechicerías son las obras de la carne. Luego dice, enemistades. Otra obra. Mire, Jesús vino a reconciliarnos, a ser un pueblo con Él, a ser una familia, a estar en armonía y a amarnos unos a los otros. Y Satanás vino a romper el cuerpo, los miembros, a desmembrarlos, a destruir. Entonces, enemistades es que tenemos nosotros un enemigo, porque se vuelven enemigos de la cruz, se vuelven enemigos de Cristo Jesús. Y recuerde, a Satanás se le llama el enemigo de Dios. Enemistades. Aquí viene enemistades. En vez de ir a reconciliar con Cristo Jesús, en vez de irnos a reconciliar, los vuelven doblemente hijos del infierno. Los vuelven enemigos de Dios, en vez de reconciliar. Ahora, manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué? El reconciliarlos con Dios, no hay más que la cruz. Bien, pleitos. Manifiestas son las obras de la carne.
En estos tipos de congregaciones siempre tienen pleitos porque no pueden discernir ni entender el camino. Y ya le dije, ¿cuántas doctrinas hay el día de hoy que se autodominan cristianas y están en pleito? Que los adventistas, que los metodistas, que los desde el séptimo día. Yo, por ejemplo, siempre enemistades por YouTube, ¿no? Subiendo videos y atacándose cristianos con cristianos. Bueno, se autodominan cristianos con cristianos. Cuando Dios dice la palabra, ¿verdad? ¿Sabes qué? No le eches perlas a los cerdos. O sea, yo veo, y es un mandamiento de mi Señor, un cristiano que anda en la carne, que ya lo exhorté, lo amonesté e hice lo posible por medio de Dios para despertarlo y no quiso, la palabra de Dios es apártate de ellos. No estar peleando, no estar pleitando. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, Él, una vez que les decía a los fariseos para que se arrepintieran por medio de parábolas, por todos los recursos que nuestro maestro hizo para convencerlos, y aún así no, se iba con sus discípulos y se apartaba de ellos. ¿Qué dice la bendita palabra? Cuando hablaba en parábolas, le preguntaban sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él dijo, porque a ustedes les es dado a entender el reino de Dios, mas a ellos no. Bien, entonces, pleitos son los que no cumplen con el mandamiento de que cuando se vean a un cristiano están peleando que si la cruz, que si en una viga, que si el chabá, que si himnos, que si el vestido, que si el pantalón, que si el velo, que si el cabello largo. Olvídese, se la pasan pleitando. Entonces, yo lo que hago, bendito hermano y bendita hermana, es darme la vuelta, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Ni existes para mí, ni yo existo para ti. Ahí nos vemos. Bye, chao. Arrivederci, no va a estar pleitando. Ahora, manifiestas son, ¿por qué? Porque como andan en la carne, cada quien entiende la palabra como se le pega la gana. O como Satanás le dice, para que tengan este fruto. Pleitos, celos. Aquí también, en la carne, mira hermano y hermana. Desde el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Dios le dio a Moisés y Aarón el sumo sacerdocio, habían celos de los levitas, que eran sacerdotes, y tenían celos, y decían y querían también poner fuego en el altar, también entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y tuvieron celos de Aarón y Moisés, y Dios los consumió y los mató. Si ha leído la Biblia sabe de lo que le digo. Ahora, proféticamente, ¿qué es? Yo quiero ser apóstol, ¿por qué él está en el púlpito? ¿Por qué lo pasaron a él? ¿Por qué él es pastor? ¿Por qué a él le dan mejor de comer? Y en vez, mire, el fruto del Espíritu es que cuando alguien llega a tener, sin importar el ministerio, un don puesto por Dios, nos da alegría. Porque es para lo que trabajamos. No hay mayor amor, mayor gozo de Dios y de Cristo que ver a alguien que llegue a la estatura del varón perfecto, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, no importa el don, no importa. Ese es el regocijo de Dios. Pero el de Satanás es estar siempre teniendo celo a la carne por un puesto, y por qué yo no, y por qué yo debería estar ahí, y por qué a él lo pusieron, y por qué a mí no me dan mi diploma, y por qué a mí me sentaron acá, y total, siempre están celando. Y eso es un deseo de la carne, codiciando a la mujer, etc. Entonces, aquí está celos, iras. El enojo y la ira es totalmente diferente, hermano y hermana. Ira es cuando alguien se sonroja, así más o menos viene descrito también cuando se sube la sangre y se sonroja y se sale de sí. Porque una persona con enojo que cacha a su mujer en el mundo, en adulterio, y se enoje, tiene la capacidad de todavía razonar
para no cometer una locura. Pero la persona que en el momento tiene el fruto de la ira, se cega y no sabe lo que hace y puede matar con 40 o 50 puñaladas a la persona que engañó, con la que se engañó a su esposa, sin darse cuenta de que ya está muerto y le sigue dando. Entonces, ¿qué es la ira aquí en la carne? Muy bien, la ira es contra la cruz. La ira es con los que querían matar a Cristo y rechinaban dientes cuando se predicaba la verdad y se salían de sí. Se salían tanto de sí, bendito hermano, y ya no se daban cuenta que haciendo Cristo Jesús milagros delante de ellos, resucitando muertos, sanando ciegos, sordos, paralíticos, estaban tan ciegos y llenos de ira por el pecado, por la carnalidad, por el egocentrismo, para que no se les quitara su negocio, que no se daban cuenta. Y en todo momento lo querían matar. De igual manera, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, y los fariseos mandaron a poner guardias, porque dijeron, ¿sabes qué, gobernador Pilato? Te pedimos también que pongas guardias porque ahorita nos acordamos que dijo que iba a resucitar a los tercer día. No vaya a ser que sus discípulos vayan y se roben el cuerpo y digan que resucitó y todo el mundo, y haya una confusión. Y pusieron guardias. ¿Qué pasó? Que los guardias vieron resucitar a Cristo y fueron corriendo. Y los sumos sacerdotes, al escuchar que los guardias daban testimonio, la ira, que no los deja, en vez de arrepentirse y creer, porque lo habían matado, estaban tan cegados de ira que les dieron dinero para que se callaran. Entonces, la ira, bendito hermano, y el enojo que viene por la prédica de la cruz, por la prédica de comer carne, por la prédica verdadera, ya no se dan cuenta. Ese es otro fruto de la carne, que hablan con coraje, hablan ahora sí que con ira, queriéndonos matar, como han matado a los profetas, a Pablo, a Pedro. Bien, esa es ira. Y recuerde que muchas veces los prendían, a otros los crucificaban, a otros los mataban en aserraderos. Pero eran los de su mismo pueblo, los de la circuncisión, los que andaban en la carne. Recuerde que este es el fruto. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si yo me aferro a algo de no tomar mi cruz, yo tengo temor a este fruto. Yo tengo temor a que se me salga el Espíritu Santo y tenga este agobio, esta carga, esta maldición en mi corazón. Porque yo no puedo ir en contra de Dios, ni en contra de lo que ya está escrito. Es un fruto que viene a todos. Dios no es un Dios selectivo. Dice entonces, iras, contiendas, de igual manera. ¿Qué es la contienda? La contienda es contender contra la sana doctrina, como contendían los fariseos con Pablo, cuando Pablo fue apresado y lo presentaba la autoridad para los que lo acusaban, y él presentaba defensa, lo contradecían y lo acusaban de pecador y de ser hereje a la palabra, cuando los herejes eran ellos. Y contendían de igual manera. Yo predico la cruz, yo predico lo que Cristo Jesús vino a predicar, predico una muerte, porque ese es el tema más criticado, más contendioso, y contienden y empiezan. No es cierto, usa tu razonamiento, hermano, usa tu razonamiento, no nada más creas en todo esto, también, y empiezan a meter razón. Y mira, tú fíjate, a ver, mira, el hermano está mal, a ver, dime tú, ¿qué congregación conoces o quién que deje sus trabajos? Mire, ve todo el mundo, lo trajo Dios, todos están en las escuelas, no creas, y empiezan a contender.
contra las enseñanzas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Disensiones. Disensión, hermano y hermana, en el diccionario bíblico significa oponerse a la sana doctrina. Oponerse como contender, es lo mismo. Oponerse a la santa doctrina, contradecir las enseñanzas que Cristo vino a dejarnos como un legado. Contradecirlas y decir, no es cierto. La cruz significa esto, hermano. No significa morir, no significa dejar todo, no. Y empiezan a contradecir. Eso significa, bendito hermano, disensiones. Herejías. La palabra herejía viene también simbólicamente en la Biblia. Bendito hermano y bendita hermana, y significa, es una tendencia y una opción de negar verdades. Van concordando las tres que estamos diciendo. Disensiones y herejías van más o menos de la mano, ¿verdad? Dice, de negar verdades fundamentales de la fe en los dogmas, sin respetar la tradición, sin respetar el magisterio y las sagradas escrituras, no las respetan, les vale gorro, en la cual se fundaron los dogmas y los fundó Cristo Jesús, estos dogmas. Entonces, es oposición totalmente a la Biblia, torcer totalmente las escrituras y oponerse a la muerte, a la cruz. De hecho, más adelante en el 5 y en el 6, vamos a terminar con algunas citas bíblicas de la cruz, de no andar en la carne, concordando. Dice entonces aquí, herejías, idolatría de pleitos, envidias, homicidios. Ahora, aquí vamos a ver. Nos quedamos entonces en, déjame ver, en herejías. Ok, aquí en el versículo 20. Empezamos el 21, hermano y hermana. Dice, envidias. Ahora, las envidias también. Siempre están envidiando la esposa, la casa. Siempre están envidiando y codiciando y envidiando cualquier cosa, como dice en el Éxodo, en los Éxodos, en los 10 mandamientos, y no codiciarás, no envidiarás la mujer de tu prójimo, el buey de tu prójimo. Estos, sin que lo muestren, dentro de su corazón, siempre están envidiando, hermano. Es otro fruto de un cristiano. Puede tener cualquiera de estos, ¿eh? No es que los tenga todos juntos. Cualquiera que tenga, ya es un ser de carne. No, porque luego vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. No quiere decir que tenga todos los que estamos viendo, pero con que tenga uno o dos de estos, ya anda en la carne. Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, yo le he dicho siempre, si usted vive alrededor de personas pobres que no tienen water, ni agua, ni luz, ni coche, y que comen lo más económico que pueden comer todos los días, y usted tiene una casa de 4 pisos, con alberca, 5 baños, recámaras, coches, y su refrigerador lleno todos los días, ¿qué puede envidiar usted de las personas que están alrededor de usted? Nada. Ahora bien, si usted tiene a Dios, ¿qué puede envidiar? Porque Dios no lo puedo comparar ni con una esposa escultural, ni con una modelo, ni con una casa, ni con lujos, ni con nada. Nada. Si yo tengo a Dios y no tengo esposa ni tengo hijos, no me importa. Tengo a Dios. Tengo lo más grande.
Y el fruto de tener a Dios, de tener el gozo, de tener la paz, de tener a Cristo, de tener la sabiduría, es un fruto que no me hace envidiar a nadie porque estoy rico. Entonces, obviamente, cuando no se tiene a Dios, se envidia, se codicia, se desean cosas. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo. Homicidios es otro fruto también que se manifiesta. Recordemos que toda la bendita palabra la estamos acomodando como Dios dijo y como dice en Hebreos. Espiritualmente hablando, que en el Antiguo Testamento era una sombra lo que iba a venir. Ahora, homicidios. Yo le expliqué la vez pasada, cada que me toca hablar de homicidios, que Dios a los que matan el cuerpo humano sin ser cristianos, sí es un pecado por ignorancia, pero es más fuerte el asesinato del espíritu, porque el espíritu es eterno y el cuerpo no es eterno. Y Satanás no viene a matarnos en la carne, no viene con una pistola, con una metralleta a quererme matar. Satanás quiere matarme espiritualmente. Lo que resucitó mi Señor Jesucristo en la cruz, que es mi espíritu, me lo quiere matar. Y la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario y es la muerte espiritual. Ahora bien, Satanás es homicida desde el principio. Ahí está en San Juan 8:44, que le decía Jesús a su pueblo, bueno, a los que pecaban: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahora bien, todo cristiano que piensa que es cristiano, que anda en la carne, se dedica a engañar y a bajar de la cruz, a regresar al pecado, a regresar a la idolatría, a los que verdaderamente habían huido, y muchos han logrado apartar, como estos que estamos viendo. Estos de Galacia, los que llegaban a perturbar, los que llegaron a tratarlos de alejar de la cruz, eran homicidas, eran hijos del diablo. ¿Por qué? Si los Gálatas no se hubiesen arrepentido, hubieran quedado muertos. Hubieran quedado con el fruto de la carne. Se hubieran vuelto uno de ellos para ir en contra de la cruz y para tener este fruto. Entonces, o yo me dedico a dar vida, me dedico a llevar el evangelio, me dedico a hablar del bautizo, me dedico a hablar de la muerte, de la separación del mundo, o me dedico a bajar de la cruz a la gente engañado por Satanás y con la sabiduría de Satanás. No hay para más. Ese es un fruto también de conocer a un cristiano que anda en la carne. Pleitos, contienden, recuerde todo lo que estamos viendo, bendito hermano. Borracheras. Mi pastor no toma ni tequila, ni don Pedro, ni una cerveza. No se refiere al vino físico, aunque hago hincapié en esto. Un verdadero siervo de Dios tampoco es dado al vino del mundo, pero aquí acomodando lo espiritual, porque Dios siempre nos habla con parábolas, con ejemplos, con comparativas. Bendito hermano y bendita hermana. Le voy a nombrar algunos versículos para poder entender. Proverbios habla y pone el ejemplo en un proverbio de que un impío, una persona que no es obediente a los mandamientos de Dios, es semejante a un hombre que va en una barcaza, en un mar con turbulencia y se va pegando en el mástil, ¿verdad? Que va borracho, porque dicen Proverbios que va borracho, ¿va? Y se va pegando y cuando despierta está todo golpeado y no supo lo que sucedió. Así lo dicen Proverbios. Ahorita voy a ir al significado. De igual manera, Pablo dijo: pero me temo que como la serpiente extravió de sus sentidos espirituales a Adán y a Eva,
sus sentidos se han extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. Habla de sentidos. Ahora, de igual manera, en el mundo, no en la Biblia, en mi cuerpo humano, yo empiezo a tomar tequila, coñac, cerveza, no sé, lo que esté en su nación y lo que le guste, ¿verdad? Empiezo a tomar una y otra copa y empiezo a perder mis sentidos, mis 5 sentidos de tacto. El tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto, el sabor. ¿Sí? Empiezo a perder. Y mis sentidos en mi cuerpo humano me sirven para no tener un accidente o para no cometer alguna estupidez. Yo le puse el ejemplo la vez pasada de una persona que le dieron 16 años de sentencia en la cárcel. Lo acusaban por homicidio y él decía que no se acordaba, que no sabía si él había matado a alguien, porque dice que había tomado, que se emborrachó y que al día siguiente amaneció en una celda, diciéndoles que había matado a una persona. Entonces, cuando Dios usa la palabra borrachera, es que hay 2 copas espiritualmente. La copa del diablo y la copa de Cristo que ofreció en la Santa Cena del Señor. Cuando dijo, primeramente tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Y lo pasó para que comieran. Y luego tomó la copa y dijo, esta es la sangre del pacto que va a ser derramada por ustedes. Y pasó la copa. ¿Qué significa que pasó la copa? ¿Cuál es el pacto en la Santa Cena? ¿Cuál es el pacto de comer el pan y de beber la copa? Bien, el comer el pan es partir mi carne en la cruz. Es comer la carne de Cristo. Es no estar en la carne. ¿Y qué es beber de su copa? Que mi sangre, mi vida fue comprada a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo para derramarla a los pies de Cristo, para servirle. Pero Satanás también tiene otra copa que son los ídolos. Satanás también tiene otra copa que te da de beber y te dice, dame tu vida, dame tu tiempo, te ofrezco dinero, te ofrezco riquezas, te ofrezco vacaciones, te ofrezco risa, te ofrezco pachangas. Ah, claro, el pueblo se sentó a comer y a beber en Éxodo, cuando se hizo el becerro de oro. Entonces ahí está, hermano y hermana. Usted toma la copa de Cristo y se queda con un velo, se queda borracho, se le extravían los sentidos, pero ya no de la carne, sino los espirituales. Se vuelve ciego, se vuelve sordo, ya no va a gustar de esta miel, le va a parecer amarga, que es el pan. Pierde, porque el espíritu tiene sentidos espirituales. Entonces, muy importante porque la mayoría de los cristianos están en fábulas, están en cuentos, están hechizados, están borrachos. ¡Ah! ¡Salud, compadre! ¡El mundo! O sea, no se dan cuenta ya. Son las enseñanzas de Dios, son las parábolas, son los ejemplos que Dios nos pone para poder entender cuál es el fruto de la carne. Bien, borracheras, orgías. También la palabra orgía, fíjese bien, bíblicamente, si usted la saca del diccionario bíblico, significa fiesta, banquete o bancal. Que bancal significa banquete a la carne, bancal, en donde se desatan las pasiones sensoriales y de forma desenfrenada y compartidas. Se entregan a los participantes a la diversión fuera de todo terreno. Claro que nosotros conocemos como orgía, cuando 7 mujeres y 7 hombres se meten en un solo cuarto, desnudos, y todos contra todos.
pero aquí estamos hablando espiritualmente. Entonces, es un banquete, fíjese bien, un banquete bancal, en donde se desatan las pasiones sensoriales. Ahora, banquetes. Vamos a remontarnos al libro de Esther, de la reina Vasti. Bienaventurado el que ha leído. Esther capítulo 1, el rey Asuero, que representa proféticamente a nuestro Señor Jesucristo. Asuero hace un banquete, pone un pabellón blanco, saca vino real y dice: a nadie se le obliga a tomar de este vino real, hablando de la cruz de Cristo, hablando de la consagración, más que el que quiera. Y mandó a hablarle a la reina Vasti para exhibir su belleza. La reina Vasti hoy representa a la iglesia. Y la reina Vasti tenía su propio banquete. Y no quiso ir. O sea, cuando se refiere a banquete, porque voy a poner varios ejemplos, se refiere de comida del mundo, del pan de Satanás, de la cizaña, de lo que trae Satanás a la carne y del pan de Cristo Jesús. Ese tenía su propio banquete y la reina Vasti no quiso ir. Claro, el rey Asuero se consiguió otra doncella, ¿verdad? Y hizo a la reina Vasti a un lado. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, también el pueblo, cuando se sentó a comer y a beber, cuando se hicieron el becerro de oro, cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley, después de que lo sacó y duró 40 de Egipto, y duró 40 días arriba, y bajó con las tablas, dice que el pueblo se hizo un becerro de oro y se sentó a comer y a banquetear. ¿Qué es la comida de Satanás? Que engorda, que enceba, y a beber el vino de Satanás, que es el mundo. Y el pueblo se sentó a comer y a beber. También hablamos de banquete y mañana lo voy a poner de ejemplo. Aquí ahorita vamos a ver en dónde vamos: orgías, ok, y homicidios, borracheras, pleitos, disensiones, orgías. Bueno, en orgías nos quedamos en orgías, que son los banquetes, bendito hermano y bendita hermana. Aquí nada más déjeme, aquí nos vamos a quedar para mañana, porque lo voy a tener a explicar con otros pasajes más, pero le adelanto el que vamos a ver mañana: urgías, que son pasiones desordenadas. Lázaro y el rico. El rico tenía un banquete, hacía banquete cada día, en la parábola de los evangelios. El rico hacía banquete cada día y el mendigo deseaba las migajas que caían de pan. Ahora, banquete en las iglesias, que les dan otra comida y todos se comparten, comen de la misma comida y se deleitan y están adulterando y fornicando espiritualmente. Pero mañana lo voy a profundizar más porque se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana, que la presencia de Dios y el entendimiento estén con ustedes. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 12, sí. Así que les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.